Bienvenidos nuevamente a una sesión más del curso Elaboración de metrados en edificaciones y obras civiles. A nombre del Instituto CERSA, darles la más cordial bienvenida a este curso y a la sesión número 4. ¿Sí? Bueno, estimados participantes, ya en las sesiones anteriores hemos ido realizando el metrado de algunas estructuras, hemos ido haciendo el metrado de algunas partidas previas a las obras, pues, ¿no? Que es de concreto armado. Hemos visto, pues, las obras provisionales y los trabajos preliminares que nosotros necesitamos para iniciar nuestra obra. Hemos visto también partidas de movimiento de tierras, ¿sí? Excavación manual de zanjas, relleno, según sea el caso, mejoramiento de suelo, si es que el plano nos lo pide, y también hemos visto obras de concreto simple, ¿no? Los solados, de repente por ahí algún falso piso que haya, ¿no? Esas obras de concreto simple las hemos visto. También hemos visto obras de concreto armado, ¿no? Hemos empezado por las zapatas, parte de la cimentación, las zapatas hemos visto pues el concreto F' igual a 210 y también hemos visto el acero que se necesita. Bueno, y continuando pues con las sesiones, habíamos visto que en la sesión anterior habíamos hecho el metrado para las vigas de cimentación, ¿sí? Pero solamente habíamos metrado las vigas de cimentación del eje 1-2, ¿verdad? Es decir, habíamos hecho el metrado de estas vigas que tenemos acá en la imagen, ¿no? Las que están en el eje 1-2. Pero nos falta hacer el metrado de las vigas del eje A, del eje B, del eje C, del eje E, F, G y del eje I. De esas vigas nos falta hacer el metrado. Bueno, entonces la sesión del día de hoy vamos a continuar metrando las vigas de cimentación, pero ahora del eje A, B, C, E, F, G, I, ¿no? Que son pues las que nos faltaban, ¿verdad? Entonces no nos hagamos más problemas y continuemos e iniciemos con nuestro trabajo. Estamos diciendo que vamos a trabajar las vigas de cimentación del eje A, B, C, E, F, G y del eje I. Perdón, esto es todo con mayúsculas, ¿no? A, B, C, E, F, G, I. 7 ejes, ¿ya? Para recordar de una manera rápida, en esta vista en planta yo puedo identificar las longitudes, pues, ¿no? De largo por ancho, o perdón, el peralte de las vigas, ¿no? Pero más detalle, pues tendré que ir ya a un corte específico. Pero estos cortes A, B, C, estos ejes A, B, C, ya no son el pórtico secundario. Ya no son el pórtico secundario, sino que el eje A, B, C y sucesivamente ya son los pórticos principales, ¿no? Aquí ya tenemos a los pórticos principales. Muy bien, entonces por acá tenemos, por ejemplo, el eje corte general del pórtico del eje G. Entonces tenemos que ubicarnos en los pórticos que nosotros necesitamos conocer. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos a trabajar, pues, ¿no? Vamos a ver cuál es la distribución de esas vigas de cimentación y para poder realizar el metrado correspondiente, ¿no? Ya tenemos acá el eje, acá tenemos el corte general del pórtico del eje A y del eje I, ¿sí?
Eso es lo que nosotros vamos a empezar a metrar. Pero recordemos que ya estamos metrando solamente el acero, ¿ya? El acero, porque el concreto, encofrados, ya lo hemos hecho nosotros, ¿sí? Ahora lo que estamos haciendo es metrar el acero, ¿correcto? Muy bien, entonces veamos pues la distribución del acero. Estas son las vigas principales. Acá tenemos el detalle de la viga de cimentación. ¿Sí? El detalle de la viga de cimentación para el módulo que estamos trabajando nos dice que está compuesto por 3 tipos de aceros. El acero superior, que son 3 fierros de 5 octavos, el acero medio o central, que son 2 fierros de media, y el acero inferior, que son 3 fierros de 5 octavos. Con una distribución de estribos de 3 octavos, el primero a 5 centímetros, los siguientes 7 cada 10 centímetros, los siguientes 4 cada 15 centímetros, y el resto de estribos cada 20 centímetros a ambos lados. Y esto tiene un recubrimiento pues de 5 centímetros. ¿Qué más habíamos visto? Por acá el doblado que se tiene del acero, ¿no? Para los estribos depende del diámetro. En este caso, si nosotros estamos trabajando con un estribo de 3 octavos, entonces utilizaremos que este doblez, este A, es 0.12 metros, ¿verdad? Y si tuviéramos empalmes, acá lo tenemos, para el fierro de 5 octavos, ¿cuánto es? Y para el fierro de media, ¿cuánto es? Pero si nosotros visualizamos nuestras vigas, pues no, o sea, tienen una longitud aproximada de, acá lo tengo, acá está, esta es la viga de cimentación, que tiene 6 metros, más 50 de cada columna. Bueno, las vigas de cimentación tienen 7 metros de longitud, ¿sí? 7 metros de longitud, ¿no? Entonces, si nuestra varilla es de 9 metros y la viga de cimentación solo de 7, entonces en esta oportunidad no vamos a tener empalmes, ¿verdad? No vamos a tener empalmes. ¿Sí? Entonces, dicho esto, empezamos con nuestro metrado, ¿no? Vamos, acá vamos a tener el horizontal superior, ¿sí? ¿Cuál va a ser la longitud? Bien, veamos rápido. Mira la distribución de aceros que nos dan. Este acero superior habíamos dicho cuánto era este doblez. Ya lo habíamos visto en la sesión anterior y nos daban el detalle que era 40 centímetros. ¿Sí? Por acá tenemos, acá está. ¿No? Acá está, ya nos dan el detalle que es 40 centímetros. Bien, entonces vamos trabajando. ¿Cuánto es la longitud total? La longitud total estamos diciendo que es 7 metros, ¿no? De columna a columna, ¿no? Desde la cara exterior de la columna a la cara exterior de la otra columna. ¿Cuánto es? 7 metros. Recordemos que las vigas de cimentación, pues, atraviesan prácticamente la columna, ¿no? Entonces tenemos que considerar estos valores. La longitud es 7 centímetros, pero a esta longitud vamos a tener que restarle rápidamente 2 veces el recubrimiento, que en este caso nos dicen es 5 centímetros o 0.05 metros, ¿no? Entonces le restamos el recubrimiento, ¿sí? Pero al restarle el recubrimiento vemos que esto tiene un doblez. Entonces, este doblez tendríamos que sumarle más 2 por 0.4 o 40 centímetros, ¿sí? Bueno, entonces acá ya comprobamos, o bueno, hemos calculado que la longitud de ese acero horizontal pues es 7.70, ¿verdad?
El diámetro del acero que estamos utilizando, si es el superior, es 3 fierros de 5 octavos. Muy bien, 5 octavos. ¿Cuántos elementos tenemos? Nos están diciendo que son 3 fierros de 5 octavos. ¿Cuántas veces se repiten? ¿Cuántas vigas de cimentación tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vigas de cimentación, ¿no? Entonces ya calculé ahí el acero horizontal superior. Pero también yo tengo un acero horizontal central, ¿verdad? Un acero horizontal central. La longitud, ¿cuánto va a ser? No nos hagamos problema y hacemos el mismo cálculo. Son 7 metros de longitud menos 2 veces el recubrimiento más este doblez. Este doblez, si es el central, pues ya no va a poder ser los 40, ¿no? Se consideraría solamente la mitad, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a considerar más 2 veces punto 20. El fierro nos dicen que no es de 5 octavos, es de media, ¿no? El fierro que se utiliza, el central, es 2 fierros de media, bacán. Entonces, número de elementos, me dicen 2 fierros de media. ¿Cuántas veces, cuántas vigas tengo? Tengo 7 vigas. ¿Correcto? Hasta allí no tengo ningún inconveniente, ¿verdad? Ya tengo el acero horizontal central. Voy a trabajar con el inferior, ¿sí? Al trabajar con el inferior, ¿qué vamos a tener? El inferior va a tener la misma longitud que el superior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá ya no hay empalmes, ¿sí? No hay empalmes, entonces estas longitudes van a ser las mismas. ¿Cuántos fierros me dicen? El inferior me dice 3 fierros de 5 octavos, bacán. Y el número de veces son 7 veces, ¿no? Muy bien, entonces ya hemos calculado nuestros aceros superior, central e inferior. Lo que me faltaría a mí calcular es, para confinar prácticamente toda esa viga, yo necesito de estribos, ¿verdad? Yo necesito de estribos, ¿sí? Estos estribos yo necesito. Son de 3 octavos. Bueno, es similar a los estribos del eje anterior, ¿no? Puedo yo copiar el mismo valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el mismo valor, no hay ninguna diferencia ahí. 1.64. Me dicen que son estribos de 3 octavos. Ahora sí, el número de elementos. Muy bien, acá tengo el número de elementos. ¿Ya? A ver, ¿cómo voy a calcular? Bueno, si me doy cuenta, estribos, en la viga de cimentación, los estribos, para la viga de cimentación no se consideran en la longitud de la columna. O sea, en esta parte que es mi columna, yo no considero estribos. ¿Ya? Los estribos se considera prácticamente de la cara interior de la columna a la cara interior de la otra columna. O sea, se está haciendo esta distribución a lo largo de solamente estos 6 metros. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer? Ya explicábamos. Primero vamos a ver cuánta longitud disponible hay para esto de acá que nos dicen que el resto cada 20 centímetros, ¿verdad? Esto de acá primero vamos a ver. ¿En qué longitud disponible vamos a repartir cada 20 centímetros? ¿Cómo lo hacemos? Nos habilitamos nuestra calculadora y diremos, si toda la longitud es 6, correcto, a ello, ¿qué le voy a restar? Un estribo por cada 5 centímetros, o sea, por 0.05. Más, en este caso, como estoy quitando, sería menos 7 estribos por cada 10 centímetros, por punto 1. Menos, continuamos restando, 4 estribos
4 estribos, perdón, cada 15 centímetros o cada 0.15. Hago esa operación y obtengo que la longitud disponible es 4.65. Bueno, hasta allí estará bien lo que yo he hecho. Recordemos que acá me dicen algo importante, en ambos extremos. Entonces, esto de acá tendríamos que primero 2 por todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque es a ambos extremos. ¿Ya? Bueno, a ver. Menos 2 por todo esto. Estamos teniendo una dificultad acá en la resta. Vamos nuevamente. 6. Primero vamos a ver cuánto vamos a restar entonces, ¿no? 1 por 0.05 más 7 por 0.10 más 4 por 0.15. ¿Cuánto es ello? 1.35, pero como es a ambos extremos, tendremos que multiplicarlo por 2. Es decir, 2.7 es en esta distribución que nos dan. Pero nosotros queremos, ¿cuánto nos sobra? 6 menos 2.7 nos está sobrando solamente 3.3 metros. Bueno, en estos 3.3 metros, yo voy a repartir estos estribos cada 20 centímetros. Ah, ya, ok. ¿Qué hago? 3.3 entre 0.2, ¿no? ¿Cuánto me sale? Que yo tengo acá 16.5 espacios, pero yo quiero el número de estribos. Entonces ya no es 16.5, sino son, perdón, los espacios redondeo. Tendría 16.5, tendría 17 espacios. Para los estribos, le sumo 1 y digo 17 más 1 son 18 estribos. Entonces son 18 estribos, en esto resto cada 20. ¿Bacán? Acá ya tengo 18 estribos. Acá ¿cuánto tengo? 1 más 7 más 4 son 12. Pero como es ambos lados, 2 en el lado izquierdo y 2 en el lado derecho son 24. 18 más 24, en total tendré pues 42 estribos. ¿Ya? Así de esa manera sencilla, 42 estribos. ¿Cuántas veces? El número de vigas que hay. En este caso, 7. Bueno, he calculado ello y siempre compruebo que el acero que yo estoy sumando, me calculé todas las cantidades. Muy bien, ya calculé el acero en mis vigas de cimentación, ¿no? Vamos a nuestro resumen, vemos que hasta el momento todo le está copiando como nosotros queremos. Bien, continuamos entonces, no nos hacemos más problemas y vamos avanzando, ¿no? Continuamos viendo más partidas. Si yo ya regreso a la imaginación, hago un recuento y digo, ya construí prácticamente mi zapata, ya también instalé mi viga de cimentación, ¿qué más podría yo hacer? ¿No? ¿Qué más podría yo hacer? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más yo podría hacer? Si ya tengo mi zapata, mi viga de cimentación, ya pues fácil, hay que hacer las columnas. Muy bien, entonces nos pasamos a hacer las columnas, pero antes de hacer las columnas, yo chequeo mis planitos y si me doy cuenta, sobre mi viga de cimentación hay un concreto que me dicen que se llama sobrecimiento armado, ¿no? De una resistencia de 175. Bueno, entonces ese sobrecimiento armado lleva refuerzo. Entonces es prácticamente un concreto armado. No nos hagamos problema y también lo metramos. Acá lo tenemos el detalle, mira, ¿no? Este es el detalle del sobrecimiento armado, que nos dan pues que tiene una altura de 0.70, el acero vertical es un fierro de 3/8 cada 20, el acero horizontal es un fierro de 1/4 cada 15. Bien,
Vamos a metrarlo, ¿no? Pero primero, ¿en qué o sobre qué viga se encuentra? Si acá yo tengo en el eje ahí está el sobrecimiento armado. Veamos en los demás ejes si también contamos, ¿no? Vamos a ver, vamos a hacer el chequeo. Por ejemplo, en el eje B y F, acá en el eje F, también lo tenemos al sobrecimiento armado. O sea, prácticamente el sobrecimiento armado está sobre todos los pórticos principales, ¿ya? Está sobre todos los pórticos principales. Muy bien, acá vamos a copiar entonces. Acá vamos a copiar nuestra otra partida que tenemos y sería 4.03, ¿verdad? 4.031 ya no son vigas de cimentación, sino sería sobre cimiento armado, sobre cimiento armado. No olvides que en la columna A tienes que ir de manera correlativa la numeración. Si estamos 25, perdón, estamos en 24, continuamos 25, 26, sobre cimiento armado. El concreto F'C. Bien, estamos diciendo que está sobre las vigas de cimentación, ¿no? Sobre vigas de cimentación del eje ABCFGI. Veamos un planito, necesitamos ver este sobrecimiento armado, cuál es su longitud, ¿no? Ya, acá lo tenemos. Este es el sobrecimiento armado, mira. De la cara interior a la cara interior, o sea, 6 metros. ¿Bacán? El largo, ya lo tenemos, 6 metros. El ancho de esa viga de cimentación, o perdón, de ese sobrecimiento armado, ¿dónde lo encontramos? Acá tenemos el detalle de nuestro sobrecimiento armado. Ese sobrecimiento armado nos dicen que, mira, es el ancho del ladrillo. O sea, es 0.23. Bien, entonces acá tendremos 0.23, ¿no? En nuestro sobrecimiento armado. Vamos a tener 0.23, ¿sí? Y la altura, ya lo has visualizado tú, que la altura o el peralte de nuestro sobrecimiento armado es 0.70. Tenemos el volumen y el número de veces que es. ¿Cuánto nos resulta? Todo ello entonces nos está resultando que es 6.76, ¿verdad? 6.76, ¿sí? Bueno, sería bueno, acá ya hemos revisado en el eje A y revisar siempre si es que lo que nosotros estamos anotando está siendo correcto. Acá en el eje B y F también tenemos sobrecimiento armado. Seguimos con otro eje y tenemos que comprobar, pues, ¿no? Que esté sobre todos los ejes. Bueno, acá no, este es el eje DH, no los estamos considerando. Veamos. Veamos. Si todos están considerando ese sobrecimiento armado. Acá también tenemos el sobrecimiento armado en el eje C y E. Y finalmente, vamos a ver si en el eje G también consideramos, bueno, acá no, mira, en el eje G no se considera, ¿no? Acá no estamos considerando ya el sobrecimiento armado, acá se considera el afirmado compactado. Allá, entonces no nos hagamos problema, el eje G no es, ya, el eje G no es sobrecimiento armado, ya. Acá el eje C y E sí,
¿Ya? Entonces, regresamos el eje. Esto es el eje G, ¿verdad? Entonces acá en el eje G nosotros no estamos considerando. ¿Sí? Entonces, en número de veces ya no será 7, sino tendremos solamente 6 veces. ¿Ya? Tendremos solamente 6 veces. Pero este ya no es concreto F'C 210, sino qué tipo de concreto es el sobrecimiento armado. ¿No? El sobrecimiento armado me están diciendo que tiene una resistencia de F'C igual a 175 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Acá lo estamos viendo en el detalle que nos dicen 175 kilogramos por centímetro cuadrado. Muy bien. Acá lo tenemos. ¿Ya? Bueno, otra partida que tendríamos nosotros, vendría a ser el encofrado y desencofrado. Encofrado y desencofrado de ese sobrecimiento armado. ¿Ya? Pero antes de ver el encofrado y desencofrado, veamos cuál es el nivel del terreno. ¿No? Bueno, acá tenemos que el nivel del terreno se encuentra acá, ¿no? Entonces, mira, nivel del terreno menos 0.25 nos dicen, ¿no? Entonces, acá es el nivel del terreno y solamente hay una parte que se ha excavado. Para hacer estas vigas de cimentación, hay una parte que se ha hecho la excavación. Ya se ha hecho esta excavación, ¿verdad? Entonces, solamente tendríamos que encofrar la parte superior, la que quedaría expuesta, ¿verdad? La parte que quedaría expuesta. Y acá nos dan que esto pues sería prácticamente 0.30, ¿no? A ver si por acá lo tenemos más claro. ¿Cuánto vamos a tener esto? Tendríamos 0.30, ¿no? A ver, este es el nivel terreno, 0.25. Entonces ahí tendríamos ese 0.30 que tendríamos que encofrar. ¿Sí? Muy bien, entonces tenemos otra partida. ¿Ya? Por acá vamos a tener que encofrar. Acá vamos a tener que encofrar 4.302. Muy bien. ¿Sí? Estamos recordando que esto es lo que vamos a encofrar. ¿Ya? Mira, me gustaría que visualices esta imagen y prácticamente nuestro sobrecimiento armado va en el centro de esta viga de cimentación, ¿ya? O viga de conexión. Y la excavación que nosotros hemos hecho es al ancho de esta viga. Entonces, como la excavación hemos hecho al ancho de esta viga, estas partes quedan excavadas, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos que encofrar en realidad toda la parte o todo el peralte de este sobrecimiento, ¿no? Tendríamos que encofrarlo todo el sobrecimiento, porque si solamente encoframos lo que está sobre el terreno, entonces estaría entrando más concreto en la parte inferior, ¿no? Acá lo haríamos pues tipo botella ya a nuestro sobrecimiento, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es encofrar todo el peralte.
Allá entonces está mucho más fácil. Acá vamos encofrado y desencofrado en sobrecimiento armado. En todas nuestras vigas de cimentación. Y acá pues ya no vamos a tener volumen, ¿no? Acá no vamos a tener volumen, sino vamos a tener área nada más. Muy bien, ¿cuál es la longitud que vamos a encofrar de cara lateral de columna? Cara lateral de columna son solamente 6 metros. 6 metros, bueno, acá ya no tendríamos ancho, ¿no? Sino acá tendríamos altura, ¿sí? Acá tendríamos altura. ¿Cuánto es la altura? Estamos diciendo todo el peralte de la viga 0.70, ¿no? Correcto. Acá tendríamos el número de caras. El número de caras. ¿Ya? Regresamos. Si esto prácticamente la viga de cimentación va al centro, entonces tendríamos que encofrar ambas caras. Ambas caras tendríamos que encofrar. Número de caras, 2. Número de veces, 6, ¿no? Entonces nuestro metrado va a ser el número de veces por el número de caras por el área, ¿no? Entonces tendríamos ahí eso que es 50.40 metros cuadrados, ¿sí? Que sería el encofrado y desencofrado en el sobrecimiento armado. Muy bien, ¿qué otra partida tendría? Tendríamos la partida del acero. ¿Sí? Tendríamos la partida del acero. Acá tendríamos 4, 3, 3. Acero FFY para vigas de cimentación, ya no. Acá tendríamos para sobrecimiento armado. ¿Ya? ¿Correcto? Acá vamos a tener sobre las vigas de cimentación del eje 1, 2, no, sino del eje ABCEFI. ¿Ya? Vemos nuevamente, nos dicen que está compuesto por dos tipos de acero. El acero horizontal y el acero vertical. Muy bien. Entonces acá vamos a tener el acero horizontal. El acero horizontal. Veamos el acero horizontal. Por acá vemos algunos detalles de recubrimiento que nos tienen que dar para el sobrecimiento armado. ¿Sí? Concreto, recubrimiento. Bueno, columnas, vigas de cimentación, zapatas. Entonces, bueno, no tenemos zapatas, columnas y vigas, aligeradas, columnetas, no hay nada de recubrimiento para el sobrecimiento armado, ¿verdad? Muy bien, entonces hay que trabajar con el mismo recubrimiento de la viga de cimentación, ¿ya? Que este es un recubrimiento de 5 centímetros, ¿ya? Tanto el superior como el inferior. ¿Ya? Entonces, estamos en el horizontal. El acero horizontal deberá ser a todo lo largo de mi sobrecimiento armado, ¿no? A todo lo largo de mi sobrecimiento armado. ¿Cuánto es? Es 6 metros, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, la longitud es 6, pero tenemos que quitarle 2 veces el recubrimiento. ¿Cuánto me queda? 5.90. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos que es 5.90 del sobrecimiento. ¿Ya?
Sí, eso es lo que tenemos, o a menos que haya otro detalle, que el sobrecimiento, los aceros del sobrecimiento pasan a la columna, ¿no? Si es que eso es verdad, si es que eso es verdad, pues tendríamos que metrarlo, pero no nos están dando, no nos dan detalles, no nos están dando detalles si es que estos tienen ganchos, ¿no? No nos están dando detalles. No nos están dando detalle si es que esto tiene gancho, ¿no? No nos están dando ningún detalle. Tipo, no nos dan detalle. Bueno, entonces, como no hay detalle, metramos, nosotros metramos de acuerdo a lo que está en el plano, ¿ya? Metramos de acuerdo a lo que está en el plano, ¿sí? De acuerdo a lo que dice el dibujo, vamos a metrar. Entonces, ¿de cuánto me dicen? Este acero horizontal es de 1/4. Entonces, acá vamos a tener de 1/4. ¿Cuántos elementos? ¿Cuántos elementos? Es cada 15. Entonces 70 prácticamente sería 60 entre punto 15. Tengo 4 espaciamientos. A estos 4 espaciamientos le tengo que sumar 1. Tengo 5 aceros. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos elementos? Son 5 elementos. ¿Cuántas veces? Perdón, acá estoy trabajando, son 5. ¿Cuántas veces? Son 6 veces, ¿no? Son 6 veces las que voy a hacer eso. El horizontal acá sería el vertical, ¿no? El vertical me están diciendo que tiene ¿cuánto? Una altura de 0.70, pero yo tengo que descontar a este 0.70 el recubrimiento. O sea, solamente tendría un acero de 0.60. ¿Cuánto es? El acero es de 3 octavos. El acero es de 3 octavos. Y me dicen que es cada 20 a lo largo, ¿no? Cada 20 a lo largo. O sea, 6 metros. 6 metros. ¿Sí? Si deseo a estos 6 metros, le quito 2 veces el recubrimiento. Tendría 5.9 entre 2. ¿Tendría cuánto? Tendría cuánto? 29.5, o sea, 30. Más 1 tendría 30 más 1, tendríamos 31 aceros. Entonces, número de elementos, 31. Número de veces, 6. Esto de acá sería 62.5. ¿Ya? Entonces, hasta ahí hemos calculado el acero horizontal y vertical. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, a ver, alguna pregunta que se tenga. Voy a leer en estos momentos algunos comentarios que nos estén haciendo nuestros estimados participantes del curso. ¿Ya? Vamos a ver. Acá nos dice nuestro amigo Manuel, los aceros horizontales tendrán ganchos. Bueno, como les expliqué, según lo que nos da el plano, en el plano no nos están mostrando que estos aceros, o no hay un detalle que nos digan que esto tiene un gancho, ¿no? Entonces no podríamos nosotros considerarlo. El acero debería estar anclado. Bueno, constructivamente, si es que no tiene un gancho, porque muchas veces, por ejemplo, nosotros hacemos el sobrecimiento de esta manera, con este gancho, y acá es donde colocamos los aceros, horizontales, ¿no? Y para que supuestamente nosotros sujetemos ese acero, lo sujetemos y podamos hacer el amarre correspondiente, ¿no?
el amarre correspondiente, ¿no? Pero bueno, como les digo, el plano que nosotros tenemos, el detalle que nosotros tenemos, nos muestran, no nos muestra que haya o que esté anclado o que tenga algún gancho, ¿sí? Nosotros tenemos que metrar lo que en el plano nos dan. Nosotros no podemos metrar según nuestra experiencia o según nuestros conocimientos, ¿ya? ¿Sabes por qué? Te digo esto porque cuando nosotros trabajamos muchas veces para el Estado, hay dos modos de ejecución de obra, ¿no? Los más conocidos, cuando una obra es a suma alzada y cuando una obra es a precios unitarios. ¿Sí te expliqué? Cuando una obra es a precios unitarios, no existen mayores o no existen adicionales de obra por mayores metrados, ¿ya? Perdón, a ver, cuando una obra es a suma alzada, no existen no existen adicionales por mayores metrados, ¿sí? No existen adicionales por mayores metrados. Y cuando es a precios unitarios, sí. Y generalmente las obras donde se puede cuantificar sus cantidades y sus especificaciones técnicas son claras, se lo oferta a suma alzada, ¿no? Entonces, por ejemplo, este proyecto de edificación se lo oferta a suma alzada, entonces nosotros no podemos cobrar adicionales de obra por mayores metrados, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, si es que en el proceso constructivo de repente nos dicen que deberíamos cambiar esto y esto, el supervisor, entonces no vamos a cobrar eso. Pero para evitar ello, en los proyectos que están contratados a suma alzada, existe una prelación de orden, ¿no? ¿Qué es la prelación de orden? ¿A qué documentos de mi expediente técnico yo le doy mayor importancia y me baso en ellos para el proceso de ejecución? ¿No? Entonces, cuando es a suma alzada, existe prelación de orden. ¿Y cuál es el más importante o cuál manda? Son los planos. Si el plano me dice que el acero de mi sobrecimiento armado tiene esta forma, yo tendría que hacerlo únicamente de esta forma. No tendría que ponerle gancho, no tendría que anclarlo de repente a la viga de cimentación, ¿no? No tendría por qué cambiar el diámetro de mi acero, nada de ello, ¿no? Tengo que hacer lo que el plano dice, ¿ya? Es por eso la importancia de hacer mis metrados de acuerdo a lo que el plano está, ¿no? Sin imaginarme yo que constructivamente debería ir así o de otra manera, ¿ya? El acero se considera la totalidad del concreto. A ver, el acero se considera la totalidad del concreto como altura. No, lo que nosotros estamos, esta longitud del acero que nosotros estamos considerando es la altura de este concreto menos el recubrimiento, ¿ya? Nunca un acero puede ir pues a la misma altura que el concreto, ¿ya? Porque eso prácticamente quedaría expuesto nuestro acero, ¿ya? Entonces, eso no se hace. Acá siempre tiene que haber un recubrimiento, ¿ya? Para evitar que el acero quede expuesto a la superficie. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Muy bien, entonces eso es lo que es el acero para este sobrecimiento armado. Acá tendríamos 27 y acá tendríamos 28. Bien, estimados, ya hemos hecho entonces la zapata, la viga de cimentación, también los sobrecimientos armados para el caso que haya. Y bueno, ahora vamos a ver otra partida. Acá vamos a tener que ver ya no cimentación, sino acá ya vamos a ver prácticamente la estructura en sí de nuestra obra, ¿no? Vamos a hablar ya de columnas.
¿Ya? Entonces acá vamos a tener 4.401, concreto en columnas o concreto F'C igual a 210 kilogramos centímetro cuadrado. Acá podemos para columnas, ¿no? Podemos colocar para columnas. Así el nombre de nuestra partida. Muy bien. Vamos trabajando. Regresamos a nuestro planito. Vamos a hacer uso del plano de vigas de cimentación. Y acá me doy con una sorpresa. Mira, que acá tengo columna 1, columna 1, columna 1. Prácticamente todas mis columnas son tipo. O sea, tienen características similares, ¿no? Tienen características similares, ¿ya? Pero antes de uniformizarlo a todo, vamos a ver un corte, ¿no? Vamos a ver si deseamos pórticos principales. Vamos viendo los pórticos principales. ¿Ya? A ver, acá tengo. Allá. Mira lo que pasa acá. Para mis columnas, tengo pues no las columnas que están acá en la parte, vamos a llamar en la parte posterior, y las columnas que están acá en la parte del frente. Vamos a ponerle en la parte del frontis y en la parte posterior. Si bien es cierto, tienen características comunes estas columnas, pero la diferencia es en la altura de mi columna, ¿no? La diferencia es en la altura de mi columna. ¿Por qué? Porque esta columna pues se va hasta la parte más alta de mi losa, que mi losa es tipo techo, y acá es hasta la parte más baja, ¿no? Entonces no nos hagamos problemas y vamos a tener columnas posteriores y columnas frontales, ¿sí? Columnas posteriores y columnas frontales, ¿ya? Eso es lo que nosotros vamos a tener. Muy bien. ¿Qué pasa si yo reviso los pórticos secundarios? En los pórticos secundarios, en este planito del eje 2, estoy viendo todas las columnas posteriores, ¿no? Todas las columnas posteriores las estoy visualizando. Acá las estoy visualizando. Las columnas posteriores. ¿Sí? Y en el otro planito, acá tengo las columnas estas son las columnas de prácticamente del frente, ¿no? Estas van a ser las columnas del frente, del eje 1. Ahí está. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Esas son nuestras columnas, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a columnas posteriores y columnas frontales. Muy bien. Entonces, acá vamos a ver columnas posteriores. Estas son las columnas C1, ¿verdad? Que nos da nuestro plano. Columnas C1 posteriores. ¿Ya? Regresamos a nuestro plano. En estas columnas posteriores vamos a ver cuál es la longitud de mi columna. Muy bien, vamos a ver cuál es la longitud de mi columna. Hay dos maneras de metrar esta parte de acá. Esta parte de acá ya viene a ser la viga, ¿no? La conexión con la viga. Yo puedo metrar todo este concreto dentro de la columna
o puedo metrar este concreto dentro de la viga. Eso es indistinto, ¿no? Eso ya depende de mí. Igual acá. Esta es la viga ya del segundo piso. Entonces, yo puedo meter este concreto dentro de mi columna y cuando metro las vigas, pues ya no lo considero, ¿no? Acá en la viga de cimentación, veamos qué es lo que hemos hecho. Si regresas a la viga de cimentación, ¿cuál es la longitud que has considerado? 6 o los 7, perdón, 380 o toda la longitud, ¿no? Para la viga de cimentación, consideramos todo, ¿no? Vamos a ver del eje 1. Este es, acá lo tenemos. ¿Dónde lo tengo? Acá lo hice. No, entonces solamente consideramos los 380, ¿no? O sea, solamente se consideró los 380, esta parte de acá. Entonces, este concreto que va acá, tendría que yo considerarlo dentro de mi columna, ¿no? Entonces, para estas vigas posteriores, que todas son iguales, vamos a considerar a partir de acá. Estos 0.60 más estos 3.30 más estos 3.30 más este 0.50 más este 2.90 más este 2.90 y más este 0.41, perdón, más este 0.41. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto tenemos? Hasta allí tenemos 7.71. Eso va a ser prácticamente la longitud de nuestra columna posterior, 7.71. ¿Cuánto es el ancho de nuestra columna? Nos dicen que es de 50 por 30. Entonces, 50 por 30. ¿Y cuántas veces tenemos las columnas? Las columnas posteriores lo tenemos en todos los ejes. Si son 9 ejes, tendremos 9 veces. Entonces, hasta ahí tenemos 10.41 metros cúbicos. ¿Sí? Muy bien, entonces ya tenemos las columnas posteriores. Ahora, acá vamos a tener las columnas del frontis, ¿no? Las columnas del frontis. Esto ya no lo voy a ver acá en el pórtico secundario, acá en el pórtico principal. ¿Sí? ¿Cuánto es la longitud? Pero mira, para estas columnas frontales, si tú visualizas, existen acá unas columnas que tienen pues no una mayor altitud de 0.80 con respecto a las otras. ¿Ya? Con respecto a las otras. ¿Sí? Porque estas de acá, estas columnas que sobresalen, son estas, me van a permitir a mí como fijación del techo metálico que tiene mi proyecto. ¿Ya? Entonces acá vamos a poner columnas C1 frontis sin apoyo, ¿no? O sea, las que no van a servir de apoyo para mi columna. O sea, estas, por decir, estas columnas chatas. ¿Ya? Nuevamente sumamos 0.60 más 3.30 más 3.30 más 0.50 más 4.25 más 4.25 y más este 0.41 más este 0.41. 0.41. ¿Ya?
¿Cuánto tenemos? Entonces, estas columnas serán de 9.06. ¿Ya? Entonces, estas columnas serán de 9.06. 9.06. Muy bien. El ancho lo tenemos, la altura, punto 30. El número de veces, ¿cuántas columnas son sin apoyo? 1, 2, 3, 4. Solamente 4. Pero acá también tenemos las columnas con apoyo. ¿Sí? Bueno, la longitud está fácil en este caso porque es 0.80 más que las otras. Entonces acá sería este de acá más 0.80, 9.86. ¿No? De 50 también. Y acá también es de 30. Número de veces, si son 9, ya hay 4 acá, acá tendríamos 5, ¿verdad? Entonces, esa es la cantidad de concreto que nosotros necesitamos en nuestras columnas. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos está comprendiendo? ¿Sí? ¿O hay algún problema? No, ¿verdad? Entonces, hasta acá estamos todos de acuerdo. Sí. Ahí está. ¿Sí? Y bueno, acá nos están diciendo que las columnas no terminan, las columnas no terminan. Si me voy en la otra vista, si me voy en la otra vista, yo puedo chequear que efectivamente mis columnas no son planas, ¿no? Mis columnas no son planas. Lo que yo tendría que hacer, pues, no es hacer esta proyección de acá y cortar acá y luego meter este triangulito, no. Por eso lo que yo estoy haciendo es tomando toda esta longitud, ¿no? Estamos tomando toda esta longitud y esto es como una proyección. Esto es como una proyección que se hace, ¿ya? Justamente por eso en nuestro otro plano, acá está proyección debido a la inclinación del techo, ¿no? Por eso es este 0.41, que es la proyección que ya se tiene, ¿sí? En este caso, pues estamos tomando la proyección y al final son decimales que no va a afectar en mucho, pues, ¿no? No le hace, ¿no? Es una incidencia mínima, ¿no? Entonces, estamos tomando esa proyección, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, lo más conveniente es trabajar con proyecciones. Acá nos preguntan si siempre se considera el concreto del amarre de la viga con la columna. ¿Ese concreto lo considero siempre en las columnas o lo considero en las vigas? Por eso les decía, es indistinto. Si lo considero en las columnas, es válido. Si lo considero en las vigas, también es válido. Lo único que nosotros tenemos que buscar es la facilidad para nuestro trabajo. ¿Por qué te explico? Porque si yo lo considero a este concreto, en el otro plano, si yo lo considero a este concreto de las vigas, en las vigas, lo que tendría que hacer yo es hacer un corte acá, ¿no? Y solamente hasta esta altura. Bueno, en la parte final no habría problema. Pero acá, ¿qué tendría que hacer? No podría metrar de uno solo, ¿verdad? No podría metrar de uno solo. ¿Por qué? Tendría que metrar de la zapata al primer piso, del segundo piso al techo, supongamos, ¿no? Ya no podría ser un solo metrado, ¿sí? ¿Y por qué también lo considero uno solo? Porque si tú te das cuenta, el acero que se utiliza es también un solo acero. Mira,
Es un solo acero que atraviesa desde la zapata prácticamente hasta la viga de amarre del techo, ¿no? Entonces, para evitar hacer eso, decir concreto de la columna 1 de la zapata al piso 1, del piso 1 al piso 2, del piso 2 al piso 3. Para evitar hacer eso, mejor considero un solo concreto, ¿no? Y para las vigas es más fácil, porque acá tendré viga principal de cara interna, y acá tendré un voladizo, ¿no? Entonces acá me facilita, se me es mucho más fácil, ¿no? Entonces por eso es lo que hacemos. Pero si tú deseas, puedes considerar este concreto del amarre en la viga. No hay ningún inconveniente. ¿Ya? Importante su pregunta. Gracias por la pregunta. Muy bien, continuamos. Entonces ya está con apoyo. Ya estamos sumando prácticamente todo. ¿Qué más tenemos? Si ya tenemos el concreto, ahora ¿qué nos falta? ¿En dónde? ¿Cuál es la estructura que nos permita a nosotros vaciar correctamente ese concreto? Antes de poder vaciar, yo he tenido que hacer un encofrado y desencofrado. Encofrado y desencofrado para columnas. ¿Ya? Tengo el mismo tipo de columnas, no hay ningún problema. Y ahora vamos a ver cómo nos va. Acá, ¿qué es lo que vamos a encofrar? Acá sí hay que tener cuidado. Acá sí vamos a tener cuidado. ¿Ya, amiguitos? ¿Sí? Esta altura, recuerda que lo estamos tomando desde acá, ¿ya? Desde acá lo estamos tomando. Vamos al plano de cimentaciones y nos ubicamos acá. Bueno, este es nuestro planito. Podemos ver que prácticamente nuestras columnas tienen cuatro caras. ¿Ya? En función de ello vamos a tener que metrar. Voy a mi pórtico principal. Y pues acá tengo la viga. No hay ningún problema. ¿Ya? Acá sí tendríamos que tener cuidado. Porque si yo encofro, por ejemplo, esta cara, si yo encofro esta cara, no hay ningún inconveniente. Pero al encofrar la cara interna, acá tengo ya la estructura de la viga. Y acá yo no podría encofrar acá. Yo no podría decir, ¿sabes qué? Acá voy a considerar este encofrado. No, porque acá se supone que para vaciar ya ha tenido que colocar estos aceros, ¿no? Entonces es imposible colocar acá el encofrado. ¿Sí? Y bueno, acá en esta parte, el encofrado yo lo tengo que considerar desde la parte superior del concreto de la zapata. O sea, desde acá lo tengo que considerar el encofrado. Pero para la parte interna, el encofrado que yo tengo que calcular sería solamente lo que me queda sobre sobre cimiento armado, valga la redundancia, ¿no? Tendría que encofrar. Y también tendría que hacer el descuento, del muro de ladrillo. Porque yo recuerdo que en un proceso constructivo, ¿no? En el proceso constructivo de la edificación, ¿qué es lo que tengo que hacer antes del vaciado del concreto de las columnas? He tenido que haber hecho este muro. Si yo he hecho este muro, yo he tenido que, después de ello, hacer mi encofrado y el vaciado del concreto. ¿Por qué? Para que este muro pueda, pues, de alguna manera amarrarse con la columna. Entonces acá sí se nos está complicando porque ya no es tan sencillo como parece. Acá ya vamos a tener algunos inconvenientes, ¿verdad? Acá vamos a tener que trabajar con un poquito más de
de dedicación. Acá vamos a tener que trabajar con un poquito más de dedicación. ¿Sí? Muy bien, a ver, acá mira. Acá yo tengo mi eje 1. Por acá tenemos esto de acá. ¿Ya? Acá sí tengo. Bueno, en esta columna no hay problema. Vamos a tener que encofrar todo esto. ¿Sí? En la cara interna vamos a tener que encofrar esta parte de acá. ¿De acuerdo? Acá ya tendríamos que descontar el encofrado del muro. Acá sí tendríamos que encofrar todo. Acá también encoframos todo, ¿verdad? ¿Sí? Y acá encoframos pues hasta a partir del falso piso hacia arriba. ¿Ya? En esta parte donde tenemos estas columnetas, que nos sirven de amarre para estos muros, ¿no? Para evitar acá básicamente estas columnetas son para evitar fallas de nuestras columnas, el llamado, la falla tipo columna chata, ¿no? Entonces, para evitar ello, se hace estas columnetas con los muros. ¿Ya? Pero acá en el proceso constructivo, ¿qué me dice? Primero haces esta columna y luego haces estas otras columnetas, ¿no? Entonces acá se tendrá que poner una junta de tecnopor o del material que nos digan, pero yo tengo que considerar en esta parte todo mi encofrado, ¿ya? Acá sí tengo que considerar todo mi encofrado. ¿Estamos de acuerdo? Acá sí. Muy bien. Vamos viendo esta viga, me dicen que es la viga A. A ver. Estamos. Este es detalle de columnas, vigas de cimentación, de vigas secundarias. Esta es la vigas que tenemos en el eje 1 y 2. Tenemos de 25 por 30, ¿no? Entonces estas viguitas de acá será de 25 por 30. B por H, siempre B por H. Entonces esto de acá, el peralte es 30. ¿Ya? Eso es lo que nosotros estamos teniendo, ¿no? Todos los que son corte A es 25 por 30. Muy bien, entonces mira, en este pórtico ya visualizamos qué es lo que vamos a encofrar, ¿no? En los otros pórticos también tenemos que chequear qué es lo que vamos a encofrar. ¿Ya? Entonces, mira, esta parte es lo que nosotros necesitamos. Para que no te hagas problemas, vamos viendo el eje 1 y el eje 2, ¿no? ¿Cuál es el eje 1? Pórticos secundarios. El eje 1, ¿no? Acá está el eje 1. Ahí está. El eje 1 es el que tiene los apoyos para nuestro techito, el eje 1. Entonces, a partir de acá para allá, este es el frontal, ¿no? Esta es la parte frontal y esta es la parte posterior, ¿no? El eje 2. ¿Ya? El eje 2
Será pues la parte posterior, ¿no? El eje 2. Ya está. Acá tengo, ve, el eje 1, que es el frontis, y el eje 2, que es la parte posterior. ¿Ya? Entonces, ¿por qué te digo ello? Porque esto de acá va, pues, ¿no? El voladizo de las vigas para el pasadizo. Entonces, como esta es la parte posterior, en estas columnas que yo tengo acá, vamos a encofrar todo. Todo lo que está acá lo vamos a encofrar. En esta cara se va a encofrar todo. Igual esta cara también se va a encofrar todo, ¿no? Y acá en esta parte vamos a encofrar solamente lo que queda libre del muro. Lo que queda libre del muro. Para eso vamos a visualizar el eje 2. ¿Ya? Entonces, vamos ordenándonos para el encofrado y desencofrado. ¿Qué hemos dicho? Que vamos a ver el eje 2, ¿no? O sea, el eje 2 estamos diciendo que es las posteriores. Columna C1 posteriores. Muy bien. En la parte de acá, esta parte, todas quedan libre, ¿verdad? Todas quedan libre. Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 columnas que me quedan libres. Acá vamos a poner cara. Acá vamos a tener cara posterior. ¿Sí? ¿Cuánto es el largo de esa cara posterior? ¿No? Entonces, todo esto vamos a encofrar desde acá. Esto también lo vamos a encofrar. Esto también lo vamos a encofrar. ¿Sí? Esta viga de cimentación no lo hemos considerado, entonces también lo encoframos. Entonces acá lo vamos a considerar desde 0.60. O sea, prácticamente la misma altura, ¿no? Del concreto. Muy bien, entonces esos 7.71 lo vamos a considerar del largo. ¿Cuánto es el ancho? Para esta parte me dicen que 0.30, entonces 0.30. ¿No? Ese sería el área. ¿Cuántas veces? Acá en altura vamos a poner, acá vamos a poner número de caras. ¿Cuántas caras? Acá solamente uno. Número de veces son 9 veces. ¿Correcto? Entonces esto ya no es metros cúbicos, sino es metros cuadrados. ¿Ya? Esa es la columna C1 posteriores, la cara posterior. Esta cara de acá. ¿Ya? Pero ahora veamos, mira, veamos, esta columna que yo tengo acá, tengo que encofrar este lado, ¿verdad? Y en este lado de acá, en el lado izquierdo de mi columna, no tiene ninguna conexión. A diferencia de estas que ya están teniendo conexiones, ¿no? Entonces acá ya hay conexiones, no me va a permitir. Acá ya tengo conexiones, no me está permitiendo, ¿no? Entonces, eso lo chequeamos acá, ¿no? Entonces, mira, esta parte de la cara izquierda, acá sí lo voy a encofrar todo. Acá ya la cara interna tendría que descontar este encofrado de esta viga, no tendría por qué considerarlo. Y acá también tendría que encofrarlo totalmente. Entonces estas dos de acá son del eje A y del eje I, ¿no? Entonces acá tenemos columnas C1 posteriores, pero ya no cara posterior, sino cara lateral, ¿no? Cara lateral.
cara lateral del eje, cara lateral del eje A y del eje I, ¿verdad? Ahí está. El largo es el mismo, el ancho, ¿cuánto es el ancho? Si es la cara lateral, entonces es 30 por 50, ¿verdad? Nuestra columna, entonces si esto es 30, el otro será 50. Ya tengo el área. ¿Cuántas caras? Una cara. Acá yo no quiero volumen. ¿Cuántas veces? Son 2 columnas, ¿no? Entonces acá vamos a tener así. 9.86 me resulta. Pero esa es la cara lateral del eje AI. Ahora yo quiero las caras laterales de los otros ejes, ¿no? Entonces acá vamos a tener columna C1 posteriores, cara lateral, eje. Acá ya voy a tener de todos los ejes. Eje B, C, D, E, F, G, H. ¿Ya? Acá la altura es la misma, 9.06. ¿Ya? Veamos, estamos hablando de estos ejes, de estas caras. ¿Ya? Caras laterales. Acá también vamos a considerarlo al eje A y al eje I. Muy bien, ¿cuánto es el ancho? Este ancho pues será igual 50, ¿verdad? 50. 50 es el ancho. Número de caras a encofrar. En este caso vamos a tener acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 caras del eje B al eje H. Pero el eje I y el eje A solamente es una cara. Entonces 14 más 2 tendríamos 16. ¿Ya? Tendríamos 16. Tendríamos entonces número de caras. En total tendríamos 16. Número de veces tendríamos solamente 1 ya. Claro, acá el largo sí es el mismo, ¿no? 7.71. Acá tendríamos el mismo largo para todas. Sí, pero bueno, hasta ahí hemos hecho el encofrado como si no tuviéramos vigas. Entonces acá tenemos que hacerle un deductivo de vigas. ¿Ya? Acá tendríamos que hacer un deductivo de vigas. ¿Por qué? Porque estas partes que yo tengo acá, ya no se considera, ¿no? Y esas son las vigas soleras, ¿no? Entonces acá tenemos de las vigas soleras. Deductivo de vigas soleras. ¿De cuánto por cuánto es esta viga? Esta viga es de 25 por 30. Entonces acá vamos a tener 25 por 30. Ese es el área. Acá número de caras o número de deductivos que vamos a hacer. Vamos a ponerle cuántos son. Número de deductivos. Acá no descontamos nada, ¿ya? Acá no descontamos nada. Acá vamos a descontar. Son 1. Son igual, ¿no? Sería 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Esta cara de acá 15 y esta cara de acá 16. En la parte superior también tendríamos 16. Entonces 16 y 16 son 32 veces. Pero acá en número de veces sería menos 1, ¿ya? ¿Por qué? Porque este es el deductivo. O sea, es lo que vamos a quitar. Ahora, acá hemos estado cometiendo un pequeño error. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el encofrado de la parte interna
es a partir ya de lo que yo considero el afirmado compactado o el falso piso, ¿sí? A partir de aquí yo ya consideraré eso. Entonces, este es el 0.5. ¿Cuánto vamos a tener por acá? Si a partir de acá me dicen que es 330, una longitud que me den. No tengo este corte. Tendría que encofrar solamente de acá hacia arriba, ¿no? Porque se supone que esto ya está hecho. No voy a excavar de nuevo para poder encofrar esto de acá. ¿Sí? Entonces acá tengo el afirmado es 50. Esto de acá me dicen que es 50 y este falso piso es 10, entonces acá tendría 60. Esto sería 60 menos. Ya, vamos a ver, entonces sería a partir de acá 60 menos. Entonces esto ya no sería 330, sino sería 270. ¿No? Entonces sería 270 más 0.50, 270 más 0.50 más 290 más 0.41. Tendría solamente 6.51. Acá tendría 6.51. ¿Ya? Ese 1.20 que ya no se considera es porque en esta parte interna ya está la viga y ya está el afirmado y el falso piso. Entonces acá yo ya no tengo por qué considerar encofrado para mi columna. ¿Ya? Entonces esto de acá vendría a ser hasta acá. ¿Sí? Entonces de mi columna tendríamos un encofrado y desencofrado, pues, ¿no? De 78.21 metros cuadrados. Pero esto solamente es de las columnas posteriores, ¿sí? Y si te das cuenta, hemos hecho solamente de la cara posterior, de las caras laterales, y nos falta de la cara frontal, ¿ya? ¿Cómo es eso? Porque hemos hecho esta cara lateral, esta cara posterior, pero nos falta esta de acá. Nos falta prácticamente esta cara interna de acá, ¿no? Esta cara interna es la que nos falta, ¿sí? Veamos, entonces acá tenemos otro trabajito. Acá se nos está complicando. Vamos a iniciar de eje por eje, a revisar dónde deberíamos encofrar y dónde ya no deberíamos encofrar. Empezamos acá. ¿Sí? En el eje A y en el eje I, en el eje A y en el eje I, mira, es un muro lleno, es muro lleno. O sea, prácticamente acá esta columna ya no se encofra, ¿no? Ya no se encofra. ¿Por qué? Porque primero hago el muro, pongo las conexiones para mis vigas y ya no encofra ahí. Qué bacán. Entonces no hay problema. ¿Ya? Entonces acá no tengo ningún problema. Esto es en el eje ahí. Entonces en el eje A y no se encofra, ¿ya? No se encofra, hay que anotar eso. Vamos al otro eje. ¿Qué más tenemos? A ver. Este es el eje BF. En el eje BF. Miren, en el eje BF prácticamente tengo el sobrecimiento armado, tengo el muro y tengo la viga, ¿no? Entonces acá ya no tengo por qué encofrar. Acá la única que encofraría es en el segundo nivel. Entonces en el eje BF, la altura que yo voy a encofrar es 2.90. ¿Ya? Acá en el eje BF lo único que voy a encofrar es esta parte de acá. Esta cara interna, que es 2.90. ¿Ya? 2.90. A ver.
Claro, acá tenemos una buena acotación. Acá tenemos una buena acotación que nos están haciendo. Si bien es cierto, en este eje ahí, está bacán, ¿sí? Pero este muro es de un ancho, este murito, por acá lo tenemos. El muro me dicen que es 0.23. Oye, entonces si es de 0.23 y mi viga es de 30 por 50, entonces, perdón, mi columna es de 30 por 50, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acá me va a quedar una área disponible todavía para encofrar, ¿sí? Acá me va a quedar un área disponible para encofrar. Si esto es 30, mira, si esto es 30, yo voy a colocar los muros de 23, entonces acá me va a quedar un área disponible. Entonces en el eje ahí, yo voy a tener solamente dos alturas. Recuerda, voy a tener dos alturas. Este sobrecimiento armado es de 70 ya. Entonces acá yo voy a tener dos alturas. Mi viga de conexión más mi sobrecimiento armado, que es 70, acá sería 1.30. Entonces, este espacio que yo voy a encofrar tendría una altura 1 de 3 metros, no, perdón, si esto es 1.30, tendría solamente 2 metros, ¿no? Una altura 1 de 2 metros y una altura 2 de acá hacia acá tendría, si esto es 2.90 y la viga es de 20, entonces sería 2.70. Y la altura 2, que es de 2.70. Pero para ello, lo que yo voy a encofrar son esos 7 centímetros, ¿no? Para estos dos ejes voy a encofrar esos 7 centímetros. ¿Muy bien? Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, revisamos el otro eje. En el eje BF, acá en el eje BF, en este primer nivel tengo algo parecido, ¿no? Acá tengo algo parecido. Una altura 1, que va a ser 60 más 70, 1.30 menos 30, 2 metros. 2 metros, ¿no? En esos 2 metros, en estos 2 metros, yo voy a encofrar solamente 7 centímetros, ¿ya? Y en los 2.90 que tengo acá en la parte superior, ahí sí voy a encofrar, pues, ¿no? Los 30 centímetros, que es mi columna, ¿ya? Ahí sí no hay ningún problema. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a la otra, al otro corte, ¿no? Esto sí pareció, pues, se hizo un trabajo un poquito más tedioso, ¿verdad? Acá, eje DH, en el eje DH, ¿qué es lo que tenemos? Acá en el eje DH tenemos algo similar. Acá. Bueno, acá no hay muros, acá está más chévere. Acá tendría que encofrar a partir ya del falso piso, ¿no? Que sería el nivel 00. Acá tendría que encofrar a partir del falso piso. ¿Sí? Entonces, esto de acá sería 25, acá tendríamos 270 más 290, ¿no? Entonces acá tendría 270 más 290. Y acá sí encofro ya los 30 centímetros, ¿no? 290 más los 270, acá estoy restando ya estos 25, porque estoy a partir del falso piso encofrando. Estos 50 no considero porque es una viga que tiene que ir, ¿no? Continuamos entonces. Y vamos avanzando, ya tengo 6 ejes. Acá tengo el eje CE. ¿Qué es lo que pasa en el eje CE? Mira, acá también todo es muro, ¿no? Todo es muro, ¿sí?
Si todo es muro, entonces vamos a tener lo mismo que el eje ahí. Acá se repite de lo del eje ahí, que tenemos una altura de 2 metros y la otra altura de 2,70. Y solamente se encofran 7 centímetros. Ya está. Vamos con el otro eje, con el último eje. ¿Qué es lo que pasa en el último eje? En el último eje, ya miren el último eje, en el eje G, acá vuelta el primer piso, se va a encofrar todo, ¿no? Todo hasta el falso piso. Eso quiere decir que se va a encofrar, estamos hablando de ¿cuánto? 2,95, 2,70. 2,70 vamos a encofrar los 30 centímetros y en la parte superior 2,90, acá también tenemos 2,70, pero en estos 2,70 vamos a encofrar solamente 7 centímetros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí tenemos el muro que es de 23 centímetros, ¿no? De espesor. Muy bien. Ya tenemos entonces nuestras cara frontal, ¿no? De cada una de nuestras columnas. ¿Sí? Vamos a copiar esto. Acá, columna C1 posterior es cara frontal. Acá vamos a trabajar con la cara frontal. Empezamos con el eje, el eje A, el eje y también nos hemos visto que el eje C y el eje E son similares, ¿no? Entonces, como son similares, los agrupamos en uno solo. ¿Ya? Que hemos visto que tiene una altura de 2 metros y la otra altura de 2,7 metros, ¿no? Y el ancho de encofrar no es 30, sino 7 centímetros, o 0,07. Número de caras, es una cara la que vamos a encofrar, y el número de veces es en los 4 ejes. Ya está. Entonces ya hemos encofrado, entonces el eje AI y el eje CE. Nos vamos posteriores, cara frontal, eje BF. En el eje BF. ¿Qué pasa? En el eje BF, acá yo tengo una altura de 2,90, ¿sí? Pero acá sí tengo un ancho de 30 centímetros, ¿sí? Tengo un ancho de 30 centímetros, es una cara y son 2 veces, ¿ya? Pero acá también este eje BF, también tengo una altura de 2 metros, donde va allá, ahí va muro, y tengo un espesor de 7 centímetros que me queda, y también 2 veces. Listo, ya está BF, me quedaría DH. Acá tendríamos DH. Acá vamos a colocar DH. ¿Correcto? ¿Cuánto es la longitud? En DH hemos dicho que tenemos de 2,7 y tenemos de 2,9, dos alturas. La ventaja que acá ambas son sin ladrillo, número de caras es 1 y número de veces es 2. Entonces ya multiplica 3,36. Señores, el metrado total entonces de nuestras columnas sería 84,9. Ese es solamente de la columna posterior, ¿verdad? Ahora tendríamos que hacer lo mismo para el encofrado y desencofrado de la columna
frontal, ¿sí? Acá tendríamos que hacer lo mismo para la columna frontal, ¿verdad? Muy bien, entonces, a ver, estimados, me gustaría saber si hasta esta parte ustedes están teniendo alguna duda, algún comentario, para por favor poder hacer o leer sus comentarios o preguntas que tengan. ¿Ya? Bien, a ver, por favor, si ya no tienen preguntas, para poder continuar entonces, ¿no? Para poder continuar. A ver, acá nos están preguntando, Efraín nos dice, el encofrado en la parte del endentado no se contabiliza. Eh, a ver, ese encofrado no se metra, ¿ya? No se contabiliza, ¿sí? Más bien, ese encofrado, como tiene cierta incidencia, se lo considera ya dentro del análisis de precios unitarios, ¿sí? Porque dentro del análisis de precios unitarios, lo que yo tengo que hacer es el cálculo o la cantidad de madera de incidencia por metro cuadrado, ¿no? La cantidad de madera en pies cuadrados por cada metro cuadrado que yo voy a encofrar. Cuando yo trabajo mi análisis de precios unitarios, a ver, vamos a ver si lo tenemos por acá. Sí, lo tenemos por acá. A ver, a ver. Ya. Por ejemplo, mira, cuando nosotros trabajamos ya el encofrado, ¿sí? Por ejemplo, de una columna, este es el encofrado que se hace de una columna, ¿no? Acá tengo yo mi encofrado, ¿sí? Y lo único que yo he metrado es la cantidad de metros cuadrados de mi columna. Pero para hacer todo ello, se tiene que hacer una incidencia de las tablas, de los barrotes, ¿no? De los puntales, de las estacas que forman parte de mi encofrado. Y todo ese cálculo, ¿dónde lo hago yo? Lo hago dentro de mis precios unitarios, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros hacemos, esta es una hoja de cálculo que me permite a mí sacar la incidencia. ¿Cuánto es el aporte por unidad de medida de una columna típica? ¿No? Acá, por ejemplo, yo calculo 5.16 pies cuadrados de madera por cada metro cuadrado de encofrado, ¿no? Entonces, acá en esta parte yo ya considero ese endentado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos ya los encofrados, por ejemplo, con madera, esto de 30 no existe, ¿no? Porque las tablas generalmente son de 20 centímetros de ancho. Entonces acá yo tendría que colocar dos tablas de 40. Acá me haría 40. Y ya estoy considerando en esto el endentado que tendría que dejar para mis muros, ¿no? De repente que voy a colocar allí. O simplemente podríamos considerar como cierto desperdicio, pero no se considera desperdicio, ¿no? Sino un porcentaje que se estima, acá está, por ejemplo, cuando trabajamos de madera, el desperdicio, bueno, no es desperdicio en realidad, ¿no? Pero ese es el nombre que le dan.
ese es el 10% de todo lo que yo utilizo, estoy considerando el 10%. O sea, es un montón, porque utilizo tablones, barrotes, pies derechos, estacas, de todo ello, yo calculo su 10% en sus desperdicios, ¿no? Es por eso, estimado Efraín, que esa partecita de encofrado en los endentados, bueno, nosotros no lo metramos, pero sí se considera dentro de nuestros análisis de precios unitarios, ¿ya? Sí, entonces, a ver, Efraín y Manuel, si es que estamos considerando, estamos teniendo en cuenta que, bueno, en realidad es muy difícil metrar eso de lo indentado, porque tendría que descontar por ahí de los ladrillos que no tienen ese indentado, y bueno, es un cálculo muy complicado. Sinceramente, sería un cálculo muy complicado, pero lo podría hacer, ¿no? Para evitar ello, en mi análisis de precios unitarios, cuando yo considero la cantidad de madera en pies cuadrados por cada metro cuadrado, yo tengo que hacer todo un análisis, ¿no? Esto es, por ejemplo, para una columna. Yo tengo que hacer todo este análisis. Todo este análisis tengo que hacerlo. Para que al final me digan que yo necesito 5.16 pies cuadrados de madera, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando trabajo en cofrados, me den que yo necesito 0.3 kilogramos de alambre número 8 y 0.17 kilogramos de clavos de 3 pulgadas, ¿no? Entonces, estos cálculos de incidencia se hacen ya en los precios unitarios, ¿no? Acá en el curso de metrados, lo único que hacemos es cuantificar la cantidad de materiales por cada partida, ¿no? Pero específicamente de ese elemento que estamos hablando, ¿ya? Si yo quiero considerar desperdicios, de repente algunas pequeñas estructuras que no se logran metrar, todo ello ya está dentro de mis precios unitarios, ¿ya? ¿Dónde considero al metrar la intersección de la columna y la viga referente al concreto? Bueno, Percy, eso lo explicamos y hemos dicho que esa intersección se considera en la columna. El concreto, el concreto se considera en la columna, ¿no? Para no estar haciendo deductivos ni algo parecido, porque cuando nosotros trabajemos el acero, pues es un solo acero, desde la zapata hasta la viga del techo, ¿no? Como se considera un solo acero, entonces allí consideramos también un solo concreto, como si fuera el de la columna, ¿ya? A ver, acá nos está diciendo en el eje BF. A ver, ¿qué pasa en el eje BF? Ya, acá primero me estás preguntando, creo que por qué en el eje BF, por qué hay dos caras frontales eje BF en el sustento. Allá, ¿por qué consideramos dos caras? Hemos dicho que en BF consideramos dos caras. ¿Por qué? Porque uno tiene una altura de 2,90 y la otra tiene una altura de 2 metros. Y en una hay ladrillo, en una hay muro de ladrillo, por eso encoframos solamente 7 centímetros. En la otra no hay ladrillo, por eso se encofra todo el ancho de nuestra, o toda la longitud de nuestra columna, o sea, los 30 centímetros, ¿ya? Se considera los 30 centímetros. O sea, lo que hemos hecho es dividir a la altura total en dos partes, ¿sí? Vamos a hacerlo en el plano. Eje BF. En el eje BF. ¿Sí? Para que les quede claro, ¿no? Me gustaría que participen y no se queden ustedes con la duda. ¿Ya? A ver, explicamos. ¿No se debería considerar encofrado desde la viga de cimentación? No.
Desde la viga de cimentación yo no considero el encofrado, ¿no? Porque yo ya he hecho el sobrecimiento armado, ya está vaciado este sobrecimiento armado y lo que tendría que encofrar es a partir de aquí hacia arriba. Entonces hay dos alturas, mira. Esta primera altura hay ladrillo, entonces acá yo no voy a encofrar los 30 centímetros de espesor del muro, de la columna, perdón, sino tengo que descontar ese muro que ya lo hice. Por eso solamente considero en esta parte, en esta primera parte, en este primer piso, 7 centímetros a encofrar. Y en la parte superior, en estos 290, como no hay nada, considero pues encofrar en mi columna los 30 centímetros, ¿verdad? Creo que ahora ya quedó un poquito más claro, ¿sí? Muy bien, estimados participantes, por favor, les sigo leyendo sus interrogantes o preguntas, ¿no? Para poder continuar con nuestro trabajo, ¿no? Me gustaría que ustedes vayan preguntando para salir de dudas, o si es que tienen algún comentario de lo que respecta al curso, de cómo hemos venido desarrollando. A ver, en la cara posterior no debería iniciar desde la viga de cimentación porque ya estaría vaciada toda la viga. En la cara no debería iniciar desde la viga de cimentación, o sea, desde, a ver, no, en la cara posterior, o sea, esta cara, no debería iniciar desde la viga de cimentación porque ya estaría vaciada toda la viga. ¿Ah? Bueno, lo que puedo entender de la pregunta, que me dice, ¿por qué nosotros no estamos considerando desde abajo? ¿No? Toda la altura en la cara posterior. Sí, el encofrado que estamos considerando es desde la parte inferior, ¿no? Si yo sumo 390, 440, ¿ya? A ver. Ah, ya, ya. La consulta es si se debería iniciar 60 centímetros por encima de la zapata. Bueno, no, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros esta parte de la viga de cimentación no hemos considerado encofrado al momento de hacer la viga de cimentación, ¿ya? Incluso el concreto que hemos considerado para la viga de cimentación solamente es entre cara interna de columna y cara interna de la otra columna. Es decir, esta parte externa no lo hemos considerado en el concreto porque lo estamos considerando dentro del concreto de la columna. De igual manera, este encofrado no hemos considerado para la viga de cimentación, porque para la viga de cimentación no hemos considerado encofrado, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta parte sí lo consideramos dentro de la columna. ¿Por qué? Porque no hemos considerado en la viga de cimentación. ¿Ya? A ver acá, si el sistema fuera porticado, sí se consideraría el total de las caras de las columnas. Eso depende, porque si todo el sistema fuera porticado, puede suceder que yo tenga, pues, no muros de división, ¿no? Tenga tabiquería móvil y bueno, esos muritos, si no están aislados, si no están aislados como en los pórticos secundarios, o sea, como estos pórticos que yo muestro acá, estos, por ejemplo, son pórticos, o perdón, son tabiquería, ¿no? Y estos muritos están aislados. Es por eso que en esta parte yo sí considero el encofrado en todas mis columnas, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá primero hago las columnas principales y luego hago estas columnetas, ¿ya? Entonces, no es que tengo que hacerlo ambas columnas, tengo que hacer ambos elementos, la columna y la columneta para vaciar, no.
primero vacío totalmente mi columna y luego ya pongo acá pues no un aislante, una plancha de tecnopor de repente y encofro mi otra columneta y vacío, ¿ya? Pero yo siempre tengo que visualizar porque muchas obras no consideran de repente estas columnetas, que a mí en mi, estructuralmente hablando, me evita que estas columnas tengan un tipo de falla que se conoce con el nombre de falla por columna corta, ¿no? Pero bueno, como nosotros lo consideramos, entonces ahí sí encofro todo, ¿ya? Muy bien, a ver acá me hacen una pregunta. ¿En qué momento se debería metrar las columnas por piso? En caso de edificios multifamiliares, ¿se deberían metrar por piso o se hacen del total de la altura considerando que los edificios son de 20 pisos a más? Gracias. Muy bien. A ver, cuando yo metre el concreto, cuando yo metro concreto, o sea, la partida de concreto, yo lo puedo hacer sumetrado por pisos, o sea, del piso o del nivel 0 al piso 1, ¿cuánto concreto hay en la columna? Del piso 1 al piso 2. Y si son típicos, yo podré multiplicar, ¿verdad? Eso es en cuanto al concreto. Es indistinto. Si yo metro por piso o metro una sola columna del nivel 0 al piso N, o sea, al último piso. Para el concreto, puedo hacerlo de cualquiera de las dos formas. Ahora viene otra partida, que es la partida de acero. Para la partida de acero, yo tengo que considerar una sola columna. Yo no puedo metrar el acero piso por piso, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo tengo que siempre trabajar en función de ¿qué? De la unidad comercial del acero. ¿Cómo se vende el acero? ¿No? Comercialmente es por varillas. Entonces, en la obra yo voy a utilizar varillas de acero. Si mi piso o si mi edificio es de 20, 30 pisos o de 20, 30 metros, entonces al momento de yo realizar los metrados, tendré que calcular desde la zapata hasta el último piso, ¿cuánta es mi longitud? Si mi longitud es pues 40, 50 metros, allá, perfecto. En esa longitud, ¿cuántos empalmes se hicieron? ¿No? Entonces yo tengo que ver ahí cuántos empalmes han hecho. ¿Por qué? Porque si yo lo metro de piso en piso, yo decir, de la zapata al piso 1, pues hay una altura de 3 metros. Ah, entonces no hay empalme. Del piso 2 al piso 3 son 3 metros o 2,70. No hay empalmes. En ningún piso hay empalme. Mentira, falso. Entonces ahí yo estoy cometiendo un error y estoy cuantificando menos de lo real. ¿Por qué? Porque yo tengo que, desde mi zapata hasta el piso N, ¿cuánta es la longitud? Muy bien, ¿cuánto se va a doblar del acero en la zapata? Tanto. Listo. Si son 50 metros, se han hecho 6 empalmes. Bacán. Esos empalmes depende del tipo de fierro que es. Si es fierro de 3/8, fierro de media pulgada, fierro de 1 pulgada, allá. La norma técnica me dice que debe ser de 50, de 60 centímetros el empalme. Muy bien, hago los empalmes respectivos y voy cuantificando esos empalmes, ¿ya? Por eso es la importancia. Como te digo, el concreto lo puedo metrar de piso en piso o total, o una sola estructura, total, no hay problema. Pero el acero, la partida de acero, sí tengo que metrarlo como una sola estructura, ¿ya? No sé si quedó claro todo. Y me gustaría, por favor, si seguimos participando, ¿no? Vamos haciendo comentarios o preguntas sobre lo que hemos venido desarrollando. Justamente estos momentos son como para que ustedes puedan hacer llegar sus comentarios, ¿no? Estamos acá todos tratando de compartir lo poco que nosotros pues hemos
podido aprender en nuestra vida profesional. Y bueno, con sus comentarios o preguntas van a dinamizar la clase, ¿no? Bueno, estimados participantes, entonces, si ya no tenemos más consultas, no tenemos más comentarios por parte de ustedes, quiero agradecerles una vez más por su participación en la sesión del día de hoy y bueno, esperarles hasta la próxima sesión, ¿no? Eso ha sido todo por el día de hoy. Y si ustedes tuvieran preguntas a lo largo de los días, lo pueden hacer por el grupo de WhatsApp o a través del correo de la institución, ¿no? Gustoso para responderles cada una de sus interrogantes, ¿ya? Buenas noches y nos estamos viendo en la próxima sesión.